Comenzamos nuestra segunda ruta por el Albaicín, utilizando la vía de acceso de la Calderería Nueva, que nos permite adentrarnos por el barrio interior. Partimos pues, de la calle Elvira y llegamos a la plaza de San Gregorio en el que se encuentra la iglesia que le da nombre. Antes de hablar de esta iglesia, comentaré algunos aspectos de esta vía. En primer lugar decir, que existe desde la Reconquista o, incluso antes, habitada desde el siglo XI, cuando se produjo una ampliación de Alcazaba Cadima, y se reformó la antigua fortaleza cirí. Distinguiré entre la Calderería Nueva, que es la que hemos utilizado para llegar a la plazoleta de San Gregorio, y la Calderería Vieja, que enlaza también la calle Elvira, con el último tramo de la Nueva. Si bien, cuando hablamos de calderería generalmente solemos referirnos a la Nueva. La principal diferencia entre las dos radica en sus características y lo que ofrecen. La Calderería Nueva, también conocida como la Calle del Té, es famosa por sus numerosas teterías, lo que la convierte en una parte esencial de cualquier visita a Granada. Aquí puedes encontrar tiendas que venden preciosas lámparas marroquíes, especias aromáticas, coloridas cerámicas e incluso trajes tradicionales de flamenca. La Calderería Vieja era la zona donde el antiguo gremio de los caldereros se localizaba. Donde los artesanos no solo fabricaban, reparaban y vendían calderos, sino también distintos objetos metálicos de cobre. Los artesanos granadinos hacían alarde de su arte y pericia en este lugar. Por tanto, aunque menos conocida, es la que da nombre a ambas calles por el oficio que en ella se desarrollaba. Ambas calles están llenas de bazares que recuerdan a los antiguos zocos árabes y nos transportan a una Medina morisca. La iglesia de San Gregorio Bético lleva este nombre en honor a San Gregorio de Elvira, también conocido como Gregorio Bético. Fue obispo de Elvira en la provincia de Baética, de donde deriva su sobrenombre, Bético. Esta iglesia data del siglo XVI, y tiene su origen en una ermita que se construyó por orden de los Reyes Católicos, en honor a los monjes franciscanos Juan de Cetina y Pedro de Dueñas, quienes fueron martirizados en 1397. Los dos monjes fueron arrestados por predicar en la puerta de la mezquita de la Alhambra, y atados a la cola de caballos fueron llevados desde la Alhambra hasta las mazmorras que aquí existían. La pequeña ermita fue ampliándose hasta convertirse en iglesia y en un convento anexo. A mediados del siglo XVI, el ayuntamiento ordenó su reconstrucción, pues el edificio estaba en estado ruinoso. El interior del templo es una mezcla de estilos renacentista y barroco. Es de una sola nave, dividida en dos mitades por una reja, que separa el espacio de los fieles, del espacio reservado a las religiosas. Este último incluye la capilla mayor donde se conservan algunas pinturas al fresco. Además, durante los sucesos de 1936, la iglesia y el convento San Gregorio el Bético sufrieron graves perjuicios al ser incendiados el 10 de marzo de ese mismo año. En 1942 fue abandonado debido al estado de ruina que presentaba, y a la pobreza de la comunidad de religiosas que allí vivían. Desde la década de los 50, la iglesia y el convento están ocupados por la comunidad de religiosas de las Clarisas de Clausura. Un buen momento para visitar la iglesia de San Gregorio Bético es al mediodía, cuando las monjas cantan el Ángelus. La calle de San Juan de los Reyes nos sirve como eje vertebrador de nuestro itinerario. Es una de las calles más emblemáticas del barrio del Albaicín. Esta estrecha y tortuosa calle es una de las más largas de la Granada medieval. Discurre paralela al río Darro y nos lleva desde la iglesia de San Gregorio Bético hasta la cuesta del Chapiz. Durante la dominación romana, en el siglo I de nuestra era, esta zona de Iliberri era una amplia vía, y formaba parte de la calzada romana que iba hasta Guadix. Pero cuando la calle y su entorno adquieren el mayor protagonismo es en tiempo de los musulmanes. Aquí establecieron mezquitas y palacetes, así como la construcción de uno de los ramales de la acequia de Ainadamar. Abandonamos por un momento la calle San Sebastián de los Reyes, pues no podemos olvidar visitar la casa de los Pisa. Esta se sitúa en la confluencia de la calle Convalecencia y el final de la calle Pisa. Desde el puente de Santa Ana, se divisa parte de la fachada principal de la casa. Es un palacete que fue levantado en el siglo XVI por Juan Rodríguez de Pisa, el primero de los Pisa que llegó a Granada, allá por el año 1504. Este era un rico mercader judío converso, nacido en Almagro, que ostentó nada más llegar a Granada altos cargos en el gobierno municipal. La casa se dispone en dos cuerpos. Su fachada conserva elementos de influencia gótica, destacando de ella la portada adintelada de sillares de piedra.
Este tipo de portada hace recordar a las portadas del Palacio de las Niñas Nobles y el de la Casa de los Tiros. En los laterales ostenta los escudos heráldicos de la familia García de Pisa, mientras que el centro lo corona el escudo de la Orden. Atravesando un pequeño zaguán se accede a un precioso patio porticado, de planta trapezoidal, centrado por una fuente. La importancia de la Casa de los Pisa no radica solo en su arquitectura, propia de la burguesía del siglo XVI, sino que aquí fue donde murió San Juan de Dios. Desde entonces, la devoción de sus seguidores ha hecho que en este lugar se guarde su memoria a través de un museo sobre la orden que lleva su nombre. San Juan de Dios dedicó gran parte de su vida a asistir a los necesitados, enfermos y desheredados de Granada. En la casa se encuentra el óleo San Juan de Dios salvando del incendio a los enfermos del Hospital Real, que Manuel Gómez Moreno pintó en 1880. Nos dirigimos ahora al Mirador de los Carvajales, por lo que volvemos a la calle San Juan de los Reyes, y a través de la Cuesta del Granadillo, llegamos al mirador. La vista que podemos contemplar de la Alhambra desde aquí, nada tiene que envidiar a la que podremos ver desde el Mirador de San Nicolás, aunque este último sea más conocido. El nombre del mirador y de la plaza hace referencia a una de las familias nobiliarias más influyentes de la Granada del siglo XV y XVI, los Carvajales. Esta familia tiene sus orígenes en la provincia de León y llegó a Granada en época de la conquista castellana. Su palacio se encuentra en la Carrera del Darro frente al puente de Espinosa y se le conoce también como la Casa de los Condes del Arco. Deshacemos el camino andado, aunque esta vez nos costará menos trabajo, puesto que bajamos para continuar por la calle San Juan de los Reyes. Dado que lo hacemos de forma virtual, no nos estamos cansando mucho, ¿verdad? Nos encontramos con el convento de Santa Inés. El convento está constituido por 3 casas-patios, 2 de ellas del siglo XVI, y un conjunto central, que inicialmente era un huerto y que se modifica a finales del XIX. Todo se inicia con la fundación en 1525 de una casa de recogimiento de mancebas y beaterio, por un tal licenciado Bazán. Con posterioridad, en 1564, la familia Ágreda, que se convierte en la verdadera benefactora del lugar, construye en la parte de la casa 1, que se encontraba frente a la suya, una capilla para lugar de culto familiar y misa, así como para posterior uso funerario. De hecho, parece ser que en dicha capilla se encuentran enterrados, en una fosa común del convento, que podría ser la actual sacristía, conocida también como cementerio de las monjas, los señores de Ágreda y algunos de sus descendientes. Uno de los que allí se encuentran es don Alonso de Ágreda, que fue asesinado por un supuesto lío de faldas. No obstante, hoy día solo se puede vislumbrar la tumba de uno de los hermanos, don Diego de Ágreda, que falleció en Granada el 20 de octubre de 1634, al que se le atribuye además la construcción de la casa en el solar que la familia tenía en la Cuesta de Santa Inés, justo enfrente del convento. Posteriormente, en el año 1572, el arzobispado de Granada lo convierte en convento de clausura de la Orden de las Franciscanas Clarisas, y lo adscribe a la parroquia de San Pedro y San Pablo. Esta primera casa donde se inicia la actividad religiosa y posteriormente se construye la capilla, se configura alrededor de un claustro rectangular central y consta de zaguán, patio con columnas y habitaciones a los lados. Después se le añadirá una casa-patio colindante a través de un huerto intermedio, es la casa donde se encuentra el centro albaicín. El convento de Santa Inés fue abandonado en torno a 1950 al declararse en ruinas por las hermanas Clarisas, fecha en la que Carlos Fernández Dorador funda la Congregación de los Hermanos Obreros de María, que queda registrada en 1953. Por entonces, una vez conseguidas las 2.500 pesetas que le pedían las monjas, alquila el convento para casa de acogida y hogar de niños sin recursos de Granada. En 1999, debido a la situación de ruina en la que se encontraba la Casa 3, los religiosos firman un convenio con el INFE y la Fundación Albaicín, para reutilizar y adaptar esta casa-patio del convento, y dedicarlo a escuela de formación en artesanía y restauración del patrimonio. Así es como nace el Centro Albaicín, que se constituye a partir de 2001 como consorcio entre el Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía. Salimos del convento para visitar la Casa Ágreda que se encuentra también en la Cuesta de Santa Inés, frente al convento que le da nombre a la calle. La fachada principal tiene el acceso desde la cuesta, casi en su cruce con la calle San Juan de los Reyes. Destaca de ella su espectacular portada manierista. Es una de las casas palacio más importantes del siglo XVI en Granada. Fue levantada, como ya he comentado anteriormente,
para acoger en su interior a la familia del noble don Diego de Vera Agreda y Vargas, caballero de la Orden de Santiago y regidor de la ciudad. El interior de la casa es de tipo palaciego castellano, con patio rectangular, y 3 galerías organizadas en torno a él. Un amplio zaguán rectangular es lo primero que encontramos al traspasar la puerta. Desde aquí se accede al patio central porticado en 2 de sus lados. En el zaguán de la casa hay un banco de piedra donde, según la tradición, solía descansar San Juan de Dios. Desde finales del siglo XIX, la casa Ágreda ha sufrido numerosos cambios en su uso. Aquí se fundó el convento colegio de la Presentación de Nuestra Señora, para la enseñanza de niñas. Como anécdota comentar que esta casa, a pesar de estar catalogada como bien de interés cultural, fue cedida a una ONG, concretamente a AIDE, por un importe irrisorio. La ONG se comprometió a rehabilitarla, pero no presentó ningún proyecto ni comenzó la obra. Cuando el nuevo consistorio llegó al gobierno del ayuntamiento, presentó una demanda para anular el contrato de adjudicación del derecho de superficie que había formalizado con AIDE. En julio de 2022, el Tribunal Supremo declaró firme la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada que reconocía los derechos del ayuntamiento como propietario de la casa Ágreda. El aspecto negativo fue el coste económico que ello supuso para la ciudad. Como diría un castizo, las cosas de Granada. Antes de abandonar la cuesta de Santa Inés, visitamos el Palacio de los Olvidados. Es un museo dedicado a la Inquisición española, historia judía, y patrimonio granadino y andaluz. En su fachada destaca un escudo de armas sin identificar, cuyos rasgos hacen creer que pertenecía a un judío converso que quiso dejar patente su pureza de sangre. El museo ofrece una exposición permanente de antiguos instrumentos de tortura y flamenco interactivo. Además, cuenta con salas señoriales y ofrece unas impresionantes vistas de la Alhambra y del Albaicín desde su mirador y terrazas. Volvemos a la calle San Juan de los Reyes y nos dirigimos a la intersección con la calle Bañuelo. Aquí encontraremos 2 elementos a destacar, el convento de la Concepción y el Maristán. Comenzaré por el Maristán, pues es el que se encuentra más alejado de nuestra calle San Juan de los Reyes, que nos sirve de guía. Situado en el corazón del Bajo Albaicín, es un testimonio excepcional del esplendor que adquirió la ciudad hispano-musulmana en el siglo XIV. Fue fundado por Muhammad V en 1367 y se utilizó como hospital durante la época nazarí. Es el único hospital de Al-Ándalus del que se tiene suficiente información. El Maristán tenía una planta rectangular, con 4 lados de 2 plantas dispuestas alrededor de un patio central, ocupado por una gran alberca. Según las fuentes documentales, los lados mayores del Maristán estaban flanqueados por 2 leones, que hoy son piezas estrella de la colección permanente del Museo de la Alhambra. Desde su creación hasta 1843, los leones estuvieron colocados, afrontados, en iguales posiciones y actitudes. Los leones fueron esculpidos en 1367, durante el segundo reinado de Muhammad V. Están sentados sobre el cuarto trasero, con la boca abierta y mal figurados los dientes en la piedra, tienen melenas cortas de mechones iguales y los pelos son rayas paralelas, la cola parece un arbusto más bien, y no están observadas las proporciones ni atendida la anatomía tan conocida de estos feroces animales. En el arte nazarí las representaciones tienden a la abstracción de las formas naturalistas. Los leones del Maristán son considerados las figuras zoomorfas de mayor tamaño del arte hispano-musulmán. El Maristán fue demolido en 1843 y las esculturas de los leones fueron trasladadas a la Alhambra. Ubicadas en primer lugar en el Carmen de la Mezquita y con posterioridad, en la alberca del Palacio del Pórtico del Partal. Tras ser sometido a un proceso de restauración, desveló varias sorpresas inesperadas, como la aparición de los hornos de la Casa de la Moneda. En esta misma calle del Bañuelo, pero más cerca de San Juan de los Reyes, se encuentra el Convento de la Concepción. Es uno de los conventos más antiguos de Granada. Fue fundado por Leonor Ramírez, una religiosa de la Orden de las Terciarias Regulares Franciscanas de Granada. El convento e iglesia de la Concepción comenzaron en 1523 y no se terminaron hasta el siglo XVII. Para su construcción, se utilizaron casas, huertas y jardines preexistentes del periodo musulmán. La portada del convento es sencilla y de estilo gótico, realizada en el siglo XVI. La iglesia cuenta con portada barroca de mármol gris y sobre la que se puede encontrar la imagen de una Inmaculada. Una de las singularidades de este convento es su patio porticado, de tradición morisca y con fuente octogonal,
que hace las veces de claustro en torno al cual se articulan las principales dependencias conventuales. El templo se finalizó en 1627. Presenta una planta de cruz latina. Dentro de la iglesia destacan el retablo barroco temprano, de orden corintio, decorado con pinturas. Y el altar mayor, con una imagen de Nuestra Señora de la Concepción. Este templo custodia las dos imágenes titulares de la Hermandad de Penitencia de Nuestro Padre Jesús del Amor y la Entrega, y María Santísima de la Concepción, más conocida por la Concha. Finalizamos este itinerario visitando la iglesia de San Juan de los Reyes, que es la que daba nombre a la vía que hemos ido siguiendo en esta primera etapa de la ruta interior. Fue una antigua mezquita de conversos cristianos de principios del siglo XIII, y el primer espacio consagrado como iglesia por los reyes católicos al conquistar Granada. La mezquita fue demolida en el año 1520 para levantar este templo. Su estilo gótico se puede apreciar en su puerta principal y en los arcos apuntados de las naves. De la antigua mezquita, solo ha llegado hasta nuestros días el alminar, construido en el siglo XIII, que se encuentra adosado a la iglesia. Consta de 3 naves separadas por gruesos pilares redondos, con medias columnas adosadas a los lados que soportan 6 arcos apuntados. La cofradía del Vía Crucis procesiona en Semana Santa, pero debido a la altura de los tronos, lo hace utilizando la casa parroquial anexa a la iglesia. Próximamente en este canal. Placeta de Aljibe de Trillo. Plaza de San Nicolás.